que no te podés escapar te alcanzó. Mauro Federico, en Perros de la Calle. ¡Harry! No. Presentalo, Harry. Con nosotros el señor Mauro Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué cuentan? Bien, bien, aquí estamos. ¿Cuántas amenazas esta semana? No, vengo tranquilo. Bueno. Vengo tranquilo, ¿Cambiaste por el número? suerte. Sí. Claro, les cuesta encontrar el número nuevo. Sí, todavía no lo encontraron, pero vienen por Facebook ahora también. Ya que los escuchaba hablar en Facebook, también sirve para que te amenacen. Mira qué lindo. Sí, sí. No, y me encantan las sugerencias de algunos amigos, empleadores que me dicen, che, no postees fotos de tus hijos en el Facebook. Y la verdad, lamentablemente sí, tiene razón. Hay que esconder. En las redes sociales el tema de la afiliación es complicado. Sí, es complejo sobre todo cuando uno se dedica a estas cosas. Pero bueno, vamos a aprender, ya de a poco vamos a aprender. Pues es que estaba mirando el calendario, ¿no? Y mucha bola no le damos a las efemérides habitualmente, pero hoy hace 4 años que lo asesinaban a Mariano Ferreira, mirá vos. Sí, exactamente. Hoy se cumplen 4 años del asesinato de Mariano Ferreira, un hecho que me parece trascendental en términos de lo que significó desde el punto de vista de la repercusión institucional, más allá de lo que representó para su familia, para sus compañeros de militancia del Partido Obrero y para todos los trabajadores tercerizados, a cuya lucha Mariano Ferreira aportaba con su activismo, con su militancia en aquella jornada, más o menos por esta hora. Me acuerdo perfectamente, porque yo estaba ahí cubriéndola, estaba cerca de mi casa, me mandaron, che, ¿por qué no vas a ver qué está pasando? Que cortaron las vías del Roca, habían cortado las vías del ferrocarril Roca entre Constitución y la estación Avellaneda, y a partir de esta circunstancia se comenzó una represión violenta contra estos activistas y militantes que, como les decía, representaban a los trabajadores tercerizados de un servicio de ferrocarriles que desde aquel momento hasta ahora cambió un montón, en un montón de aspectos, pero que pasaron un montón de años para que se dieran cuenta de lo insolvente, preocupante y abusivo para con los trabajadores y usuarios que representaban esos mecanismos tercerizadores. Aun cuando todavía sigue habiendo muchos tercerizados, se modificó una parte de esa matriz corrupta que en aquel momento había sobre todo el esquema de transporte ferroviario. Y digo aún cuando todavía sigue porque desgraciadamente estamos lejos todavía de generar un mecanismo óptimo para que esto no se vuelva a repetir. Lo que esperemos que no se vuelva a repetir en este aspecto es la represión, la zona liberada. Todo esto quedó demostrado judicialmente, no lo estoy diciendo como una presunción, sino como una verdad judicialmente demostrada. La zona liberada, la represión orquestada por la propia Unión Ferroviaria, el gremio que supuestamente debió haber protegido a esos trabajadores, y lo que hizo fue colaborar para que una patota terminara siendo la responsable de su asesinato. ¿Sigue habiendo tercerizados? Sigue habiendo tercerizados. O sea, la muerte fue en vano. Sí, por lo menos en algunas áreas de los ferrocarriles, hubo otras en las cuales el Estado tomó control. Desgraciadamente lo que hicieron fue tomar control en muchos casos y trasladar la gestión a unidades de gestión operativa que forman parte también de una forma indirecta de mantener las privatizaciones. Hay que recordar que en el caso de Ferreira, Pedraza era el que tenía la empresa que contrataba, o sea, él era el dueño de los tercerizados. Exactamente, o sea, exactamente. Lo que tenía que combatir de su sindicato, él era el dueño. Él que lo fomentaba, claramente, y por eso defendía ese sistema que le dejaba buenos dividendos. Por suerte, hoy José Pedraza está detrás de las rejas junto a otros de los que participaron y orquestaron el crimen de Mariano Ferreira. Hoy va a haber actos recordándolo. Que parece increíble que esté preso, sí. También. Sí, sí. Un sindicalista es muy un dato, poderoso. ¿no? Sí. La verdad que está preso, no es que bueno, lo detuvieron finalmente. No, está preso. Está preso. Es fuerte. Y era un tipo al que fueron a buscar al piso 23 de una torre de Puerto Madero, ¿eh? O sea, fuerte. Eso es importante destacarlo y habla bien de cómo funcionaron o cómo respondieron las instituciones, desgraciadamente con posterioridad a la pérdida de una vida como fuera de Mariano Ferreira. Le dieron 15 años. Sí. No es poco. No es poco. No, por eso digo, la respuesta fue muy buena desde el punto de vista del sistema, pero hoy justo, es que me había olvidado de Mariano, no pensaba hablar de eso. Hoy venía a hablar de otro caso, ¿Cuál? Seguramente ustedes lo recuerdan muy bien, y que muestra exactamente lo contrario. De qué manera la respuesta del sistema policial, judicial, fue pésima. El caso de Luciano Arruga. Fue terrible. Al final habían supuestamente atropellado a la General Paz. Seguramente todos se enteraron, porque el viernes hubo una amplia cobertura mediática de la notificación que dio la familia de Luciano Arruga y el Centro de Estudios Legales y Sociales en conferencia de prensa de que apareció el cadáver de Luciano Arruga. Estaba enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Esto fue lo que oficialmente se comunicó el día viernes. Vamos a recordar rápidamente para aquellos que por ahí
no. Si yo te digo Melina Romero, muy probablemente todo el mundo ya sepa de qué hablamos, porque es el caso mediático. Si yo te digo, en la causa. Claro, te digo Ángeles Rawson, seguramente todavía te acordás, porque ahora si yo te digo Luciano Arruga, el de Luciano Arruga fue una desaparición, muerte, entre comillas, y interrogatorio, crimen, que fue bastante silenciado por los medios. No se le dio demasiado espacio. Fuimos pocos los periodistas y los medios que venimos siguiéndolo, que lo seguimos a lo largo de los 6 años, casi 5 años y 9 meses que llevó desaparecido. Este era un pibe de 16 años que vivía en la zona oeste del conurbano, apenas 10 cuadras de donde supuestamente fue embestido por un automóvil, según la versión oficial, y murió. Emilio Castro y General Paz. Él estaba a apenas 10 cuadras su casa de ese sitio. Luciano había sido víctima de una serie de hostigamientos por parte de efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, que ya un año y pico antes de su desaparición lo habían detenido, lo venían persiguiendo y hostigando, había sido, digamos, víctima de vejámenes y de torturas dentro de las comisarías. Hace un tiempo hablamos con Vanessa, la hermana. Vanessa claro. Y una de las cosas que contó que eran aberrantes era que la mamá un día fue a la comisaría a buscarlo y escuchó los gritos de su hijo torturado adentro. Terrible. Y le decían que ahí no estaba. O sea, a ese nivel de mala leche, no sé cómo, por no decir una mala palabra, ¿no? Realmente fue una situación dramática la que vivió la familia de Luciano, pero también lo que ocurrió antes de esas detenciones, porque lo que se puso al desnudo con el caso de Luciano Arruga fue algo sobre lo que en general se habla, pero sobre como no hay demasiados elementos probatorios, porque siempre se ocultan, nunca se termina de establecer como tal, que es la utilización que hacen las fuerzas de seguridad de pibes como Luciano Arruga para la mano de obra delictiva. Es decir, los mandan a robar para ellos, los mandan a robar para la policía. Por eso los padres dicen que van a seguir investigando qué hacía cruzando el General Paz, porque ahora quedó como fue un tema de tránsito, mal, como no tuvo nada que ver, cruzó mal y... Creo que nadie cree mucho esa versión igual. No. Luciano se había negado, por supuesto, a esta práctica. ¿En qué consiste la práctica? Ni más ni menos. Agarran a un pibe, morochito generalmente, de clase humilde, que tiene toda la pinta, todo el physique rol, dirían los franceses, de un pibe chorro, como le gusta estigmatizar al sistema, y le dicen, vos vas a afanar para nosotros, te vas a llevar una parte, y cada tanto te vamos a detener para después liberarte a las 48, 72 horas, porque el objetivo nuestro es primero hacernos de lo que vos escruches, y después utilizar tu detención para sumarle a la estadística. ¿Qué es la estadística? Lo que las comisarías todos los meses se elevan al Ministerio de Seguridad, diciendo, bueno, tantas detenciones, tantas causas relacionadas con robo, es decir... De ahí viene la estadística de sube, baja, supuestamente la inseguridad. El delito, la inseguridad, y además te permite justificar presupuesto, porque si vos sos una comisaría que no efectúas detenciones, como la mirada que hay del sistema punitivo, claramente y netamente punitivo, es cuanto más detenidos hay, más nos están protegiendo las fuerzas de seguridad, entonces se considera que tenés que tener muchas detenciones para demostrar efectividad, cuando debería ser todo lo contrario. Lo que tenés que apostar es una sociedad segura. No hacemos detenciones porque el barrio es seguro. El barrio es seguro. Mira vos, no hay hecho delictivo, no hay detención. Bueno, para eso lo querían usar Luciano. Luciano se negó, y se negó sistemáticamente a estas circunstancias. Era un pibe honesto que quería ganarse la vida como mucha gente en este país, laburando a pesar de todas las dificultades que tiene y que tenía él en particular para conseguir el sustento para su familia. Ahora, la versión oficial lo que dice es que Luciano, justamente en la intersección de Avenida General Paz y Emilio Castro, intentó cruzar la General Paz alrededor de las 3 de la mañana y lo hizo de manera indebida. Por supuesto, habiendo un puente, ahí es muy difícil de pensar que un pibe con 2 dedos de frente cruce la General Paz. Había un puente con el que vos podés cruzar de manera peatonal sin demasiado inconveniente. La calle Emilio Castro atraviesa la General Paz. Había incluso, curiosamente lo señalaba la gente del Centro de Estudios Legales y Sociales el otro día, había un retén policial en el puente de Emilio Castro y General Paz, que se ve incluso en las fotografías de la época tomadas de la zona. Con lo cual es muy raro. Y ahora, ¿se puede saber a esta altura algo más? Mira, hay muchas cosas que se van a... ¿O tiene que aparecer algo? Hoy le tomaban la declaración al conductor. Claro. Volvieron a convocar al conductor que supuestamente habría sido el que ¿De lo dónde atropelló. lo sacaron? No, a ver, el hecho está documentado judicialmente. Hubo una persona supuestamente atropellada, que después se va a comprobar, sería Luciano Arruga. Hubo un conductor al que se lo detuvo, se le tomó declaración y se lo liberó. O sea, se arma una causa. Lo que se genera allí es una situación de lesión grave, porque en ese momento la persona que fue atropellada no fallece, sino que fallece 6 horas después en el Hospital Santoyani, y a esa persona luego se la libera por considerar que se trata, en este caso, de una lesión que era culposa, es decir, que la persona no tenía intención de atropellar. La responsabilidad era del peatón. Exactamente. Hasta ahí vos tenés un esquema que es la versión que se presentó. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se dan cuenta de esto? Luego de que se peleó muchísimo, los abogados de Luciano Arruga pelearon un montón, se consiguió lo que se denomina la habeas corpus, que es la instancia judicial que te permite buscar con toda la energía y el poder que tiene el Estado a una persona desaparecida. No se lo quisieron dar durante mucho tiempo
tiempo se lo negaron. Hasta el año pasado se lo Se lo negaron al habeas corpus. Una vergüenza, porque no estimaban que esto podía tener supuestamente la gravedad que tenía, como lo venían denunciando los familiares y los abogados. El pibe seguro que se fue de joda hace 5 años y no volvió. Y además porque no convenía, porque si esto pasó, los involucrados eran las instituciones del país, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué se hizo en este caso? Con el habeas corpus se comenzó una búsqueda muy intensiva en todos los registros que había de huellas dactilares en morgues. Y a partir de ese cotejo surgió que uno de los cadáveres encontrados y enterrados como NN en el cementerio público de la Chacarita tenía huellas compatibles con las de Luciano. No me cierra esto, Mauro. Dos cosas. Primero, hay testigos que dicen que esa noche estuvo en la comisaría teóricamente detenido. No, la hermana dice que lo escuchó gritar. No, eso fue en otro momento. Eso fue en el 2008. Fue el año pasado, el año anterior. Claro, pero no, la noche en que muere, hay testigos que lo vieron en la comisaría. Esto declara en la causa, lo declara la hermana. Por otro lado, la comisaría que está ahí nomás del cruce. Y por otro lado, un tipo que teóricamente ya tiene entradas en la comisaría, porque es enterrado como nene, si fácilmente se puede determinar quién es, por más que no tenga el documento encima. Bueno, ahí donde decíamos recién, hay fallas de haber existido. Supongamos que la versión fue cierta. Al ser menor se le hacen expedientes policiales, se le toman las huellas de todas formas. No, igualmente te toman. Sí, se puede. Y luego se puede comparar. Pero además, de hecho, de eso se trata. Cuando hay un protocolo para los casos en los cuales aparece un cadáver o hay una persona que fallece en un hospital y no tiene identificación. Ese protocolo indica que desde el mismo hospital vos tenés la obligación de dar parte a la policía respecto a esta cuestión y que eso signifique el ingreso de ese caso con las huellas dactilares de la persona a un banco que debe ser un banco de acceso para que se pueda chequear. Claro. ¿Quién es el que se murió? Bueno, justamente esto fue todo lo que no se hizo en el caso de Luciano. No, pero 6 años para chequear las huellas. Otra cosa que contaba Vanessa es que habían ido, uno de los hospitales que recorrieron en la desaparición de Luciano fue el Santoyani y les dijeron que no estaba. No estaba. Y fueron a preguntar. De hecho, yo hablé este fin de semana con la familia de Luciano y lo que me decían es que cuando fueron, le dijeron, sí, tenemos una persona atropellada, pero no, nada que ver. Como restándole importancia al hecho de que esa supuesta persona atropellada podía ser Luciano. Y ustedes imaginen que con los antecedentes que tenía Luciano Arruga en términos de hostigamiento policial, que se hubiese comprobado en ese momento que lo que le pasó a Arruga fue no lo que nos quieren hacer creer ahora, sino otra cosa, bastante más parecido a lo que piensa su familia y sus abogados, hubiese sido realmente de muchísima, preocupación institucional. Mauro, ¿alguno fue a una morgue? ¿No? Sí, yo sí. Vos imagino a mí me tocó. Yo no. Es tremendo porque yo fui a hacer un par de notas, amor, ahí tirados. Sí. Mira, este fue un accidente de tránsito, es así, un accidente de tránsito. Me impresionó, mirá que hice notas que uno va a lugares pero esto me impresionó, porque es como, mira, este es un accidente de tránsito, trajeron hace 40 minutos. Vive ahí tirado. ¿Me entendés? Ni siquiera, no. Sí, no, es impresionante. Por eso te digo, cuando vos dijiste esto de la morgue, cosas, uno no te imaginas lo que es. No te imaginas. Vas ahí, hay una cámara frigorífica, ¿no? Ajá. Ahí tira como fuera, no te lo puedo explicar. Bueno, Luciano estuvo en la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires durante 3 meses y medio. 4. Es decir, su cadáver estuvo allí sin la debida identificación, según establecen los protocolos, porque es como en la película. Le tenés que poner con una gomita en el pulgar, en el dedo pulgar del pie derecho, colgarle una etiqueta en donde vos pones NN y el registro de las huellas y el reporte de dónde tenés que dirigirte, porque, a ver, para algo se creó el sistema dactiloscópico, ¿no? O sea, debería servir en estos casos para esto, ¿no? Vanessa Orienta el otro día, la hermana de Luciano, en la conferencia de prensa en la que anunciaron esto, dijo con muchísimo dolor algo que comparto plenamente, es que en este país la justicia para pobres no existe. Y claramente yo no sé si es que no existe o si está diseñada para justamente ocultar todo lo que los pobres denuncian y criminalizarlo cada vez que se pueda. Y en este caso me parece que es muy evidente que a Luciano Arruga, sea cual fuere la resolución de la investigación que ahora se inicia, porque apareció el supuesto cadáver de Luciano, lo primero que está pidiendo la familia, probablemente se formalice en estas horas, es que lo que primero se haga sea corroborar si ese es el cadáver de Luciano. Claro. Vamos a buscarlo. A ver, bien. Hay una tumba, se puede hacer una extracción a partir de una exhumación, y si lo estamos pidiendo con Carlito Menem, ¿por qué no lo vamos a pedir con Luciano Arruga, no? Por supuesto. Podríamos hacer un paralelo. Digamos, después de haber visto la pantomima del gendarme, ¿te parecería ilógico que esto sea también una pantomima? Digo, que hayan inventado una historia, agarrar un cadáver de cualquiera para, bueno, listo, acá está, listo, no jodas más. Y además fue un accidente de tránsito. Tienen antecedentes, desgraciadamente, nuestras fuerzas de seguridad. La federal
bueno, hace poco, en el mismo año ocurrieron 325 casos de lo que se denomina gatillo fácil. Episodios en los cuales las fuerzas de seguridad, las fuerzas institucionales asesinan a personas inocentes o no de los delitos a los que... No juzgados, por lo menos. Pero no fueron juzgados y se los mató en circunstancias generalmente poco esclarecidas. El caso más conocido fue el de Kiki Lescano, este chico de la zona de la Villa 20 de Lugano, al que lo asesinaron junto con un compañero, supuestamente por haber intentado robar a un policía federal, a un cabo, que fue quien finalmente quedó responsable de esa circunstancia. No está preso, en general los policías no van presos. A veces me angustia un poco todo lo que me contás, porque muestra mucho de lo que... Te muestra un camino que es un camino que queremos todos, un camino hacia la justicia, hacia la... que no haya más inseguridad, que no haya muertes así, que queden impunes, que los policías no disparen así nomás, que no maten a policías también. Todo eso lo veo un camino muy como que se resuelva este tema. Nadie te lo va a resolver, por más promesa electoral que hagan, nadie lo va a resolver. Por lo pronto, con mucho esfuerzo y mucha voluntad política, lleva años secular todo eso. Sí, sí. Y no sé si alguien sabe cómo hacerlo aunque quiera. ¿Me equivoco? No. Me da la impresión que a los que podrían llegar a esbozar alguna política tendiente a esto, en general no los convocan o los han convocado y cuando empezaron los corrieron del medio. Y claro, porque cuando empezás a tocar intereses hay que tener mucha voluntad política hacia adelante. Sí, no se olviden que todo este esquema, detrás de todo este esquema, siempre está la política. Bueno. En definitiva, las policías son los arietes que utilizan en muchos casos la política, entre otras cosas para recaudar. Cambio de tema, un minuto, ¿sí? Sí. Un oyente me pone, ¿te gusta el agua sucia? Porque es muy gracioso. Hubo alguien que empezó en Twitter hoy. Vos también sabés. Sí, claro. Y yo dije, bueno, una mujer. Y dije, la voy a seguir. Me interesaba periodísticamente, está mal. Nadie Al contrario, está perfecto. Nadie piensa encontrar ahí un video de lo que la seguiría más que nunca si tuviera ese video. Ni hablar que sí. Pero no va a estar ese video. Me interesó. Y mucho menos esperás que te siga y mandarte un Pero mensaje es directo, increíble que Twitter lo buchón que es. Un oyente que no conozco me dice, ¿te gusta el agua sucia? Y me manda una captura de pantalla donde dice, Andy con eso follow a esta mujer. ¿A quién? La mujer muy prominente, o sea, tuvo un momento de fama. Tuvo un momento de 15 fama. minutos, fueron 15 minutos de fama. pero Fueron vos 15 minutos, pero que No. fue la mujer más conocida del mundo, 15 minutos. Tú dijiste, me interesa por algo periodístico. Sí. Por lo tanto. Obviamente querés jugar. Sí, no sí, querés no, que es haya. María Laura Santillán y Cristina Pérez. Dijiste, me interesa por Ya algo tenía- periodístico. ¿Puedo dar una pista clave? Ya tienen Twitter. Podría ser, pero no. ¿Qué es de la vida? María? Analiza Santi. No, pero esos tienen todos Twitter. ¿Puedo ¿no? leer su primer tuit? A ver si lo sacan a raíz de eso. Sí. Su primer tuit es un hashtag Here we go. Claro. Como aquí vamos. Acá vamos. Here we go. Bien. Que puede haber sido. Acabamos. Mila Kunis. Ahí, Acabamos. para, Cayetano tiene una pista. Acabamos. Buenas tardes. Here we go. Aquí vamos, Cayetano dice acá vamos, acabamos. Acabamos. Cayetano está muy, sin saberlo, encaminado. está muy encaminado. ¿Cómo se llama la que está en Playboy y esa que está todo el día hablando de Jessica sexo? Leñú. ¿Cómo? ¿Quién? Ay, saltó una alarma. ¿Cómo? Saltó una alarma. De gente que no conocemos, saltó una alarma. Zucca, sí, perdón. ¿Tenés estrenos para hoy? Tengo estreno. ¿Quién? En la etapa de Playboy de este mes. Qué lástima que no tenés Facebook. ¿no? Jessica Leñú. Jessica Leñú, ¿quién es? ¿Querés ver quién es? La Héctor, tengo ahí, la No, Playboy. ¿Pero sí, yo quién sé es? pero no- Es una cosa Me acuerdo ¿Pero de por qué está Playboy? ¿Conocida? qué sé yo la conocí esta semana cuando vi la Playboy. Pero es un nombre que no Me acuerdo olvidás. de Héctor Ríos Sereñú, era un jefe del ejército. Claro, Con yo H. me acuerdo de Ríos Leñú con H. Yo no, Ahí está no, con no- H. no recuerdo el nombre, pero si la veo en bolas entre 100 otras minas en bolas, creo que la reconozco. Sí. Sigamos. ¿A quién empezaste a ¿es morocha? Sí. Ah, te iba a decir la sueca. ¿Y por qué no preguntaste si era rubia entonces? Pero ¿cuál es la trascendencia de los 15 minutos? Ah, Tuvo su momento de fama. ¿cómo que No, acá estamos hablando de ¿Recontrafama? otro nivel. Otro nivel, nivel mundial, mundial, obviamente tiene que ver con el sexo, porque No, es una mujer, Preguntabas en pero Vietnam si la 15, conocías, claro, la sí, conocías. la ¿Es conocí. argentina? Ah, no. ¿No es quién? Jessica Leñú no es. No, no es. y ahora entiendo el manejo del inglés. Muchos ya Here we saben, go. muy ¿Es fácil. uruguaya? Peterson. Peterson. No, es la mujer de... No, tiene que ver con... ¿Petinato? Tiene que ver con eso. Con un PT. Mónica Lewinsky. Wanda Nara. Mónica Lewinsky. Mónica querido. Lewinsky. Sí, mejor cuidemos a nuestro compañero. Ah, mirá. Mónica Lewinsky. La agregué porque empezó en Twitter hoy hace media hora, ¿viste? Cuando te vas enterando, la agregué. Y un oyente me manda y me dice, ¿te gusta el agua? Sí, Me gusta.